¿Qué es lo que tenían que saber para poder resolver al iniciar? Lo mismo que ustedes vieron en termomundo. ¿Qué son estos? Intercambiadores de calor, igual que estos. Y son dos tipos de compresores. Al ver dos compresores aquí va a haber dos trabajos del compresor. Entonces voy a tener un compresor de baja que va a llegar a una presión intermedia y luego va a llegar a la presión de alta. Entonces vamos a poner aquí presión de alta, presión intermedia, presión baja. Eso significa que va a haber tres presiones. Ahora, ¿qué es lo que debo recordar? Siempre a la salida de un evaporador que sale líquido, ¿sí? Líquido circular. ¿Qué va a entrar por este lado? ¿Cierto? ¿Cómo funciona una cámara de mezcla? Misma presión. ¿Qué pasa acá con la presión 5 y 4? Bien. Por lo pronto vamos con eso. Ahora vamos a anotar los datos. ¿Qué datos me da el problema? De frío tengo que convertir. Lo que me está dando es Q2, que equivale a 100 toneladas de frío. Una tonelada de frío, ¿a cuánto equivale? ¿A cuánto? 1000 kilogramos. 1000 kilogramos. Lo teníamos anotado en la pregunta. 12.000 BTU sobre euro. Y un BTU sobre hora, un BTU ¿cuánto equivale en kilojoule? ¿Cuánto? ¿Quién ha necesitado la conversión? Si no me equivoco, eso. ¿Está bien? Sí. Y último, una hora. 3600 euros. Solamente tengo que multiplicar toneladas de frío con toneladas de frío, si me va. Hora con hora. De hecho al revés, ¿no? ¿Está bien? Así está bien. BTU con BTU se va. Y ya con eso saco esos dos, que es lo que me pedía. ¿Cuánto le sale? 3.5. ¿Cómo cuánto? Ya, entonces esto me va a dar kilojoules sobre segundo. ¿Y esto qué sería? ¿Qué pregunta sería? Si es Q2 lo que me pedía. La 3. El calor que evacúa el condensador. Entonces ya tendría ese valor. ¿Cuál sería la? La 3. Ahora, ¿qué datos me da el problema? Primeramente, ¿qué me da de datos? Una temperatura, ¿no? Una temperatura de baja y una temperatura de alta, ¿no? ¿Cuál sería la temperatura de alta? 40 la máxima. Vamos a poner alta y este baja.
40. ¿Y el de baja? Menos 40. Menos 40. Aquí está el detalle. Antes, para entrar al ejercicio, ¿qué se debe de hacer? Sumar y restar 5 grados. Exactamente. Aquí les dejaba 5 grados y aquí le sumaba. Y de ahí sacaba las nuevas temperaturas. Menos 45 grados centígrados. Y temperatura de alta, vamos a poner de sub a 45. ¿Por qué se le suma menos 5 y por qué se le suma más 5 y por qué se le resta menos 5? Factor de seguridad. Exactamente, por eso. Algunos, me dijo el ingeniero que ni siquiera lo ocuparon, lo aplicaron directo. Incluso a algunos le pusieron más menos 3 y el ingeniero siempre lo explica con 5. ¿Ya? Para que no se olvide. ¿Qué más de dato me da? A ver. Amor específico. Me da un rendimiento 0.85, ¿no? ¿Eso para qué? Rendimiento del compresor. Donde tenga compresor le voy a tener que multiplicar por ese valor cuando encuentre la potencia o el trabajo. ¿Cuál sería la temperatura de alta y cuál sería la temperatura de baja? Bueno, la de baja ya sabemos cuál. ¿Cuál sería la de baja? ¿Y esa sería? Baja. ¿Cuál sería el de alta? La 5, ¿no? Porque es lo que sale del condensador. Ahí. Ahora, basándome en ese ciclo que tienen ahí, yo cuando tengo esto, ¿yo puedo hacer el gráfico, sí o no? Sí. Entonces, lo que tengo que saber es lo siguiente. Los estados que voy a tener. Para empezar, el estado 8 me dice que va a salir líquido saturado. ¿Pero a qué presión voy a tener ahí entonces? Para en este caso, una presión intermedia, lo que va a significar que esto va a estar justamente aquí. Ahora, ¿estos compresores son adiabáticos o no? Sí. Al ser adiabático, ¿qué significa? Que las entropías de entrada y de salida tienen que ser iguales. Como esta es la gráfica entropía, voy a tener líneas rectas justamente ahí. ¿Qué más? Desde acá, ¿no? Las entalpías van a ser iguales. ¿Qué voy a tener entonces? La entalpía 5. ¿A qué es igual? 6, ¿cierto? La entalpía 8, ¿a qué va a ser igual? A la entalpía. Bien. Ahora, como estos son evaporadores
intercambiadores, ¿qué va a hacer en este caso? Decae la presión, pero la entalpía se mantiene. Y siempre va de un estado de líquido saturado a un estado de mezcla. Vamos a pintarlo con azul. ¿Hasta dónde? Hasta la presión de baja. Bien, hasta ahí ya tengo más o menos claro. ¿Qué otra variable puedo tener que sean iguales? Solamente por el equipo. Sin analizar nada. La temperatura. ¿Cuál es temperatura? ¿De dónde? La 7, la 3, ¿La 7? ¿Con la 3 y la 2? No. Eso es lo que cambia. La presión se mantiene la misma, pero ahí va a cambiar la temperatura. Sí. Temperatura 7, temperatura 6 y la 8. Y la aquí sería, ¿qué temperatura sería igual? Estamos bien. ¿Qué voy a tener acá? En el 1. Título 1. ¿Cierto? Porque aquí solamente lo que va a hacer es pasar solamente vapor y aquí va a pasar líquido si que tuviera gasolina. Muy bien. Ahora sí. Creo que nada más. Si quieres. ¿Qué es lo que debo saber entonces acá? Mi estado 8 sabemos que es líquido saturado. ¿Dónde más va a salir líquido saturado? ¿Qué siempre sale del condensador? ¿Y eso es? Muy bien. Ahora, a la salida del condensador, al momento que voy al punto 6, ¿qué voy a tener? Un 6. Mezcla. Entonces va a decaer justamente acá. Y ahí tengo mi estado 6. ¿Qué más? Como esto es la misma presión, va a ser la misma presión que voy a trabajar, pero siempre a la salida del compresor que voy a tener vapor recalentado. ¿De acuerdo? Ahora sí. ¿Qué más? ¿Qué es lo que tenía que hacer entonces en ese caso? Como yo tengo la temperatura de alta y de baja, con eso yo puedo determinar directamente el estado 5, con la temperatura que me hubiese dado, donde me interceptaba. Justamente ahí. Y del estado 5 va al 4. Ahora, ¿qué me decía con ese valor? Línea recta vertical iba a tener igual las entropías. Entonces de aquí recto hasta acá, ¿qué estado sería el de acá? 4. ¿Y qué es lo que sale en este caso?
el 3. Muy bien. Ahora, pasa al mezclador. Y del mezclador va a ir a un estado 6 al 7. ¿Pero en qué estado se va a encontrar el estado 7? Para empezar, vapor. Entonces ahí tengo el estado 7. Del estado 7 va a salir el estado 3, pero ingresa al estado 2. Para que esto, si está pasando vapor saturado y aquí es vapor recalentado, ¿qué va a suceder entonces? Que este valor tiene que ser mayor que este otro. Entonces mi temperatura 2 tiene que ser mayor que la temperatura 3. ¿Y qué pasa con la temperatura 6? Con la 7 siguen siendo la misma temperatura, pero mi temperatura 3 es mayor o menor que la 7. Mayor. Entonces, su estado 2 estaría más o menos por acá. ¿Y cómo funciona un compresor? Con las entropías iguales. S1 igual al S2. Tengo que hablar un poco. En sí, esto debería ir un poquito más. Porque mi estado 1, ¿en qué estado está? Vapor saturado. Y este es S1 igual al S2 y el S3, S3 igual al S4. Muy bien, ahora sí. Ahora el 1, ¿este qué estado sería? No, este. Estas líneas son de entalpía. H5 igual al H6, H8 igual al H9. Ahora solamente tengo que colocar el sentido del ciclo. Va del 1 al 2. Luego del 2 vuelve para acá. ¿Qué pasa con el 7? Ingresa. ¿Qué pasa con el estado 3? Sube para arriba. Del estado 3 va al 4 y del 4 va al 5. Del 5 sale para el 6, 7 y 8. Del 8 va al 9 y del 9 va al 1. Y ahí está mi diagrama. Ahora, con este otro diagrama sucede lo mismo. ¿Cuántas líneas voy a tener de presión? 3, ¿no? Fíjense que va de vapor recalentado a vapor recalentado.
Estas líneas que tienen acá, ¿qué líneas son? Las que estoy dibujando ahorita. Entropía. Entonces, esto es S2 igual al S3 igual al S4, ¿no? Lo mismo va a suceder, pero va a caer justamente en líquido en vapor saturado. Y aquí voy a tener S1 igual al S2. Ahora sí. En este otro lado, una vez que tengo esto de acá son valores de entalpías iguales. El 6 con el 5, entonces del estado 4, que vendría a ser acá, va a ir al estado 5. ¿Y el estado 5 en qué estado está? Líquido saturado. Muy bien. Ahora del estado 5 va a salir ¿en qué estado? En entalpías iguales, en un estado de mezcla. ¿Hacia dónde? Hasta la presión intermedia. En este caso sería entalpía 5 igual a la entalpía 6. Ahí está el estado 6. Del estado 6 me dice que va a salir ¿en qué estado? Al 7 en vapor saturado. Entonces aquí tengo mi estado 7. Ahora sí. Del estado 7 va a salir al estado 3, que sería justamente el que tenemos acá. Pero de mi estado 2, que sería justamente este, va a ir al estado 3. Y del estado 6 sale al 8 ¿en qué estado? Líquido saturado, ¿no? Y del estado 8 vuelve a ver el evaporador que va a hacer que trabaje con la misma entalpía. Y del estado 9, ¿a dónde va? Al 1. Y ahí cerramos de nuevo el ciclo. Ahí está. Entalpía 8 igual a la entalpía 9. Ahora, con esos valores que acabo de determinar, ya tengo mi diagrama: presión, entalpía, mi diagrama, temperatura, entropía. Y ese es el diagrama del esquema. Copienlo hasta aquí y ahorita vamos a hacer el azul son las entropías, los rojos son los valores de temperatura, todo lo que es el eje de abscisas es el valor de la entalpía y el eje de las ordenadas presión. Entonces, ¿qué valor iba a tener ubicando los puntos? Presión, entalpía, volumen específico, entropía y temperatura. Y son las propiedades que nosotros... Estado por estado, el estado 1. ¿Qué dato me da el estado 1? Me da la temperatura 1, que es la temperatura de baja.
¿Cuánto vale? Menos 45 grados centígrados. ¿Qué más? Título calidad 1 que vale 1. ¿Qué más? H1. Ya tuviese también eso. ¿Qué más? Presión. ¿Qué más? La entropía 1 que es igual a la entropía 2. Y ya serían valores conocidos, ¿cierto? ¿Qué más? Volumen específico si quiero, pero ¿lo necesito? No. Si no lo necesito, ¿para qué lo van a sacar? Del estado 2, ¿qué datos voy a tener? S1 igual al S2. Si ya tengo S1, ya tengo S2. Muy bien. ¿Y cómo saco ese valor de presión? ¿A qué es igual eso? A la presión intermedia. ¿Y a qué es igual la presión intermedia? Fórmula. ¿Qué presiones? 8 y 7. Ya, entonces sería 7 y 3. Y ya con eso saco la presión intermedia, ¿cierto? Ahora, ¿qué más? Del estado 2, ¿qué más tengo? También puedo sacar la temperatura 2. Suficiente que tenga dos datos, yo puedo encontrar la intersección de cada uno de ellos. ¿Qué más? La entalpía, correcto. Siempre, sí o sí, en un sistema abierto, siempre se busca entalpía. Y de ahí ya también lo tienen, ¿no? Entalpía 2. Entonces ya sería. ¿Qué más? El estado 3. Para el estado 3, ¿qué datos tengo? La presión es la misma, ¿no? Y presión 2 es la misma que la presión 3. ¿Qué más? ¿Qué pasa con la temperatura? En este caso no lo sabemos. Directamente lo sacamos con el gráfico, donde me dé la intersección. ¿Qué más? La entalpía 3, que sería justamente ese valor. ¿Qué más? La entropía 4, ¿no? Que va a ser igual a la entropía 3. Y nada más, ¿no? ¿A qué más necesito? Ya tengo presión, ya tengo temperatura, ya tengo entalpía y ya tengo entropía. Y estado 4. ¿Qué tengo del estado 4? Primeramente sé que es vapor recalentado, este también es vapor recalentado. ¿Qué más? Tengo la presión. ¿Qué pasa con la presión 4? Igual a la presión 5. ¿Qué más? La entropía. S3 igual al S4.
¿Qué más? Temperatura 4, que directamente lo encuentro con el gráfico, ¿no? Y la entalpía 4, que directamente también lo determino. Y ahí está mi estado 4. ¿Cuál sigue? El estado 5, ¿no? Del estado 5, ¿qué voy a tener de dato? La presión 5 es la misma que la 4. Si yo tengo la presión 4, yo tengo la presión 5. ¿Qué más? La entalpía. Título calidad, correcto. Mi título calidad 5, ¿cuánto vale? 0. Que eso es líquido saturado. Temperatura de La temperatura también, ¿no? Mi temperatura 5, que es la misma temperatura de saturación. Si en el caso me da por tabla, de igual manera sigo. ¿Qué más? sería la temperatura de la cantidad. Sí, es el que tiene ya. Ahí le veo. ¿Qué más? La entalpía, ¿no? Si ya tuvieran ese valor. ¿Qué más? Es igual a la 6. Sí, también puedo colocarlo. ¿Qué otra cosa más? La entropía, ¿no? 16. Ahí está. Perfecto. Y ahí está el estado 5. Voy con el siguiente estado. ¿Cuál sería el estado que viene? 6. 6. 6, ¿en qué estado se encuentra? Para empezar, si este era líquido saturado, el 6, ¿dónde cae? Mezcla saturada. ¿Qué más voy a tener de dato? La temperatura 6, ¿no? ¿Qué más? La presión intermedia también. Sí. Que es la presión intermedia, ¿no? Que sería igual a la presión 6. ¿Qué más? ¿Qué otro Entropía. dato más tengo? Entalpía 6. Y esa entalpía 6 es igual a la 5. ¿Qué otra cosa más? Título. Título calidad. Como es estado mezcla, esto va a ser mayor a 0 pero menor a 1. ¿Qué otra cosa más puedo sacar del estado 6? ¿Qué pasa con la entropía 6? ¿La puedo obtener? Sí. Y ahí está. Como es mezcla, sigue siendo la temperatura de saturación. Estado 7. ¿En qué estado se encuentra el estado 7? ¿Cuánto vale el título de calidad? Vapor saturado. Y para que sea vapor saturado, ¿cuánto vale el título de calidad 7? 1. ¿Qué más tengo ahí? La presión. Fíjense que la presión 2, la presión 7, la presión 6 y la presión 8 son las mismas presiones. Presión intermedia. ¿Y eso qué igual? A la presión intermedia, ¿no? Entonces voy a colocarle todas las presiones. 2 igual a la presión 3 igual a la presión 7 igual a la presión 6 igual a la presión 8. Y eso sería un dato conocido. ¿Qué más? Las entalpías, ¿no? Igual a
Entonces fíjense que aquí la temperatura 8, 6 y 7 son las mismas. Igual a la 6. La misma temperatura. ¿Qué más? Otro valor. La entropía. Y eso automáticamente yo lo tengo. Bien, ahora me voy con el siguiente estado. ¿Qué estado sería? Estado 8. Líquido saturado, muy bien. Siete líquidos saturados, título calidad 8, ¿cuánto vale? 0. ¿Qué más voy a tener? La presión que es la misma, ¿no? La presión 8 igual a la presión intermedia, igual a la presión que tenemos ya. Como ya lo tenemos, ¿para qué lo voy a volver a escribir? ¿Qué más? La entalpía 8 es igual a la entalpía. ¿Qué más? Temperatura, ¿no? Que vendría a ser lo mismo, ¿no? Que sería igual a la temperatura de saturación. ¿Y la entropía 8? Sí, también. Ya está. Ahora, ¿qué estado toca? Y del estado 9 que tengo de datos. Temperatura 9, que es igual a la temperatura 1. Como es mezcla, significa que este es igual a la temperatura de saturación. ¿Qué más voy a tener ahí? Misma entalpía que la 8. La entalpía 9 es la misma que la 8. ¿Qué más? Se sabe la temperatura. Ya está la temperatura. ¿Qué más? La presión Igual a la 1. igual a la 1. ¿Y esa presión qué es? Vamos a darle presión baja si quieres. ¿Qué más? ¿Título calidad? Baja, presión baja. Sí. Menor a 1, mayor a 0. Y la entropía 9, si quiero también. Y ya está el análisis de las condiciones de estado. Entonces, ¿qué pasa con la temperatura 1? Es la misma que... ¿Qué temperatura? De la 9. Entonces, si ya tengo esto, yo tengo el valor de la temperatura que vale menos 45 grados centígrados. ¿Qué más? La presión 4 con la 5 es la misma. Las temperaturas son diferentes, ahí lo tienen que tener en cuenta. ¿Qué otro dato más tendría? Todo sería datos. Solamente tendría que sacar este valor de acá y es aplicando solamente esa ecuación, que es la presión interna. A ver, vamos a ver qué más. Siempre va a ser el mismo ciclo. Lo que va a cambiar son los parámetros, los valores, pero su diagrama no va a cambiar. ¿De acuerdo? Puede ser que aquí sea 50, digamos, que lo hubiera sumado aquí 45 y 45, aquí sería 50 y aquí sería menos 50. Solamente los parámetros varían, pero su forma de diseño no va a cambiar. Cópienlo y ahorita hacemos lo que falta, que sería la entropía.
Eso aplicaría si en el caso fuera con tabla, ¿no? Para encontrar de acuerdo los valores que me piden. En este caso no hay necesidad porque todo es gráfico. La entropía. ¿Se entiende? Realizar cada estado primeramente. Pero cuando sacan ya los estados, solamente es aplicación de fórmula. Ahorita vamos a hacer eso. Ya sea por gráfico, da lo mismo. Lo único que tienen que tener es el margen de error. No pueden decir que la respuesta sale de la entalpía 2524, digamos. Que le pongan la entalpía 3000, digamos. Ni idea, ¿no? Siempre hay un rango admisible. Ya con los estados ya tengo todos los valores de entalpía. Y al tener todos los valores de entalpía, yo puedo encontrar sus valores. Si yo quisiera el valor de Q sub 2, pero ya no en mayúscula sino minúscula, ¿en qué sería igual? A 1 menos el título calidad por la entalpía 1 menos la entalpía, en este caso sería 2 de localidad 6 que esto es el efecto general. Aquí es igual Q sub 2 en su fórmula que tiene. A ver, verifiquemos. Tenemos H4 y tenemos H5, ¿no? Que sería el condensador. Pero mi H5 aquí es igual a 1 menos el título calidad 6, que sería esta parte de acá, multiplicado por H1, ingreso. Tengo H1, sí, H4, sí. Título calidad 6, falta, ¿no? Esto tengo el ya. Pero si yo tuviera como es entalpía H6 menos H de líquido sobre el H del vapor menos H de líquido, ¿puedo determinar? Sí. ¿De dónde saco el HF? El HF sería justamente el H8, ¿cierto? Sí. ¿Y el HG cuál sería? El H7, ¿cierto? Y ya con eso sacan título calidad. Y ya con eso reemplazo, ¿cierto? En pocas palabras, su HF sería igual al H8 y el H7 que sería igual al H. Reemplazan y determinan el tiempo total. Y lo que salga es el efecto. ¿Cómo hago para sacar el trabajo del compresor de baja? Justamente es el primero, ¿no? ¿Qué voy a tener entonces ahí? 1 menos el título calidad 6, porque sería el valor que voy a entrar ahí, dependiendo del tubo másico. Y esto es H2 menos H1. H2 y H1 son datos. Sí. Título calidad 6 también. Y ya con eso tiene el trabajo del compresor de baja.
Pero este es el compresor de baja sin tomar en cuenta el rendimiento, ¿no? Si quiero tomar en cuenta va a ser el rendimiento del compresor, digamos que este sea real, del compresor de baja. El resultado que me dé multiplicado por el valor, que sería 0.85. 8. Sí. Entonces el valor que me dé le resto por eso y ahí tengo el compresor de baja real. Una consulta. El rendimiento no se divide al trabajo del compresor. ¿Este de acá? Sí. No, porque lo que va a hacer es multiplicar y esto más bien cuando vos lo dividís, ¿qué va a pasar? Va a aumentar. Y en la realidad vas a perder un trabajo. Por eso hay que multiplicar por 0.85. Este trabajo real del compresor va a ser el ideal multiplicado por la pérdida que va a tener, dependiendo del que le dé. Siempre va a ser así, no va a cambiar. ¿De acuerdo? Ahora, si yo quiero el compresor de alta, ¿cuál sería el compresor de alta? Vamos a hacerlo con azul igual para no variar. ¿A qué sería igual? Fíjense que es el mismo flujo, entonces va a ser la misma relación. 1 menos x6 por lo que sale por lo que entra. ¿Qué es lo que sale? 4. ¿Y qué ingresa? Ahí está. Y ya con eso determinan el compresor de alta. Y si yo quiero el real, porque a ambos lo tengo que afectar por el porcentaje de compresor, de rendimiento, por el compresor real. Lo que le salga acá lo multiplica por el rendimiento. Y ahí tienen los dos compresores. Primero, el título calidad 6, ¿por qué se ocupa de los dos compresores? Porque es el fluido que se está derivando de esto de los dos. ¿Cierto? Por eso. Para el de baja no sería el título calidad 9. Un balance de energía te da. El evaporador solo te está botando vapor saturado y luego te bota líquido y vapor. Sí. Por eso que se usa para los dos compresores. Se utiliza para los dos, no para uno. Como se está derivando la corriente, entonces va a ser una reacción, ¿cierto? Y al hacer una reacción tengo que tomar ese porcentaje, pero como no lo tengo en la masa, trabajo con los valores de entalpía. Y los valores de entalpía los saco de acá, ¿no? Ya con eso reciben a watts. ¿Está bien? Ahora sí, ya está. Ahora, ¿qué es lo que me falta? ¿No? Que eso sería el calor sub 2, que es el calor del condensador, sobre el trabajo del compresor de baja, real, pero más el trabajo del compresor de alta, también real. ¿Y eso lo tengo o no lo tengo? Sí. Sí, lo tengo acá y lo tengo acá. Y Q sub 2 lo tengo aquí. Y ya con eso saco. Y el segundo. ¿Cierto? Ahora, ¿qué más me falta? El flujo másico, ¿no? Q sub 2. Ahora, lo voy a anotar. ¿Qué es igual al flujo calorífico 2? Bueno, aquí es igual al flujo másico por el calor 2, ¿cierto?
Pero lo que tengo que despejar ahí, ¿qué es? Entonces voy a despejar justamente eso. Que va a ser Q2 sobre el Q2 que tengo acá, pero en este caso va a ser la diferencia de entalpía. ¿Qué entalpías son? H1 menos H9, ¿no? Y ya con eso saco. Si quiero la potencia del compresor, entonces esto ya es más fácil, ¿no? ¿Cómo harían para eso? Si quisiera el de baja, al flujo másico, por la diferencia de la entalpía, ¿no? H2 menos H1, que esto es lo mismo a decir al flujo másico por el trabajo del compresor de baja. En este caso trabajaría con el real de baja, porque hay pérdida de potencia. ¿Sí? Para el otro, ¿cómo haría? Quiero el de alta. Por el flujo másico anterior, con la variación de lo que es la segunda compresión, que sería H4 menos H3. Y ahí tengo eso. Ahí. ¿Qué más? Lo primero que me pedía era el efecto frigorífico, ¿cierto? Y eso ya lo tenemos, que sería el coeficiente del efecto frigorífico del ciclo. ¿Cuál sería ese? Eso. Me pide luego el calor evacuado, entonces bueno, es el primero que habíamos hecho, ¿no? El que borramos. Sí, ¿Qué más me pide? la potencia. La potencia de baja. Ahí, ¿dónde está la potencia de baja? Ahí está. ¿Qué más me pide? La potencia del compresor de alta. Ya lo tengo ahí. La cantidad del calor del condensador ya está. Flujo másico, ya lo tenemos acá. Y el flujo másico del amoníaco, ¿no? Por el condensador y el evaporador. Eso sí. Y en alta debería ser toda la masa y en el lado baja debería ser
Aquí tendría que ser entonces H4 menos H3. Este sería entonces H2, H1. Y aquí sería al revés, ¿no? Este sería alta y este sería baja. ¿Cierto? Porque de aquí es el primero y el segundo. No, está ahí. Este es baja. Este sería bajo, H1 y H2. Sería este de acá. Y este de aquí de alta sería este. ¿Ok? Ahí. Con eso, que es lo mismo que eso. Aquí igual la entalpía. Si fuera energía interna, ¿cierto? En este caso, como es gas, ocuparía esto. Y ahí sacaría los valores de entropía. Si en el caso no tengo la tabla, pero como tengo los valores, no había necesidad. Pero si no tuviera, hubiese hecho. Ya directamente con la tabla de saturación me salía con la tabla de vapor recalentado. Y ya sacaría, ya no ocuparía justamente eso. ¿De acuerdo? Dependiendo del tipo de fluido. ¿Y el ingeniero solo le da tablas para los exámenes? ¿O solamente los gráficos? O uno o lo otro. En pocas palabras, yo creo que si le tomó esta vez con gráfico, pero ya no de la misma forma. Eso. Si ya lo hizo con gráfica, más seguramente debe ser algo. ¿Y hay alguna resolución de este ejercicio pero contable? Claro. Hay. Entonces que le indiqué para los resultados. Exactamente. Tiene que ver si en qué estado se encuentra cada uno.